Chau, te cargué todo, es el que nos va a explicar todo. Pero Eugenio Semino tiene una larga trayectoria en el tema, que esto es muy importante porque digamos que es alguien que acumuló el conocimiento del tema jubilaciones y de tercera edad en general. Y desde la defensoría, desde su lugar, cuando fuiste defensor y después seguiste específicamente con la tercera edad como tal en la ciudad de Buenos Aires, se instaló como una marca con Eugenio, ¿no? Semino sabemos que se ocupa de los jubilados y por eso le pedimos, además que compartimos algunos pensamientos, yo creo, Claro que de sí. lo que pasa en la política y algunas críticas, sobre todo en este tema, con cómo se ajustan, ¿no?, los presupuestos y cómo siempre termina siendo una variable de ajuste general y cómo los sistemas derivan en cosas que no debieron ser. Y en ese sentido es un placer que hayas venido, No, que estés gracias. con nosotros, que nos brindes el tiempo. En ese sentido también te esperamos porque sabemos que estás siempre con el tema. Así que bueno, arranquemos. Muchas gracias. Lo Bueno, pongo acá el micrófono para los que logremos. les agradezco, bueno, Sí, mis bueno. disculpas repetidas. Y bueno, hace 40 años que hago gerontología. Estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Me lo tomé tan en serio que ya soy mi propio objeto de estudio. Y vale sobre todo para ver en estos tiempos, que son tiempos de un cambio muy profundo. Lo hablaba con Sergio el otro día. Es un cambio cultural que se está produciendo en Argentina. Es mucho más de lo que tenemos cargado en nuestra memoria RAM de crisis, que creímos vivirlas todas etariamente, haber pasado muchos inviernos de los 60 para acá, muchos ministros. Somos como la cucaracha, sobrevivimos a los distintos venenos. Pero suponíamos que conocíamos ya todos los antídotos, y sin embargo no. Sin embargo no, porque esto es multifacético. No es una crisis económica de las tantas, no es una crisis política de las que hemos tenido de las tantas, es una crisis integral, una sociedad donde se han roto los vínculos, donde se han roto los puentes, y que se quedó en el tiempo. Y quedarse en el tiempo, en un mundo de cambios acelerados, es retroceder y mucho. Por eso vale explicar un poco, muy brevemente, la historia. No vamos a aburrirlos, pero tiene que ver con entender nuestro presente. Yo creo que esta crisis es tan complicada porque es una crisis cultural. Entonces, los que somos contemporáneos a la crisis, tratamos de asemejarla a algo de lo que hemos vivido, porque está en nuestra historia, y no lo comprendemos. Y por eso no se ve la salida. Y creo que, en este sentido, ¿por qué digo traer un poco de historia? Cuando digo Argentina se quedó parada en un momento dado, y esto tiene que ver más con lo previsional que con una concepción de vejez, como se decía antiguamente, de envejecimiento que nunca se comprendió acá como tal, cuando el mundo ya ha llegado a la longevidad. La vejez como estadio era algo casi a través de siglos como una cuestión consolidada, porque la vida tenía etapas, por eso lo de tercera edad, ¿no? Era la previa a dejar la vida, el último escalón. Claro, le fuimos agregando escalones a esa escalera y el mundo fue tratando de interpretar eso. Tratando de interpretar inclusive desde las concepciones más economicistas, desde la evolución de los mercados. Y Argentina no. Argentina había quedado parada. Y seguimos hablando de cuestiones inerciales como si existieran, y no lo son. Por ejemplo, seguramente ustedes me dirán, viene a hablar este hombre del sistema previsional argentino, ¿no? ¿Les interesa el tema? Bueno, primer dato, no existe. No tenemos sistema previsional. Seguimos llamando como tal a algo que es un programa de subsidios por la edad. Es decir, cuando vos llegás a los 65 años, o a la edad que fuere, o a los 60, quien gobierne en ese momento te va a dar algo. No tiene nada que ver ni con tu historia social, ni con tu historia laboral, ni con la cobertura de tu canasta, ni con lo que vos generaste en términos de capital social, como se suele llamar ahora.
conformamos una familia, tenemos hijos, educamos, y eso no existe. Entonces, ahí tenemos el primer problema, porque ¿qué es un sistema previsional? ¿Qué es una jubilación, una pensión en el mundo? Es un salario diferido. Es decir, cuando estamos trabajando en actividad, sabemos que cuando dejemos la actividad, vamos a tener un salario que ya acumulamos durante esa vida laborativa, y ese salario nos va a seguir proveyendo a conservar un patrimonio, a tener una calidad de vida similar a la que tuvimos, tal vez con menos cargas y responsabilidades de la vida anterior, de los horarios, de las crianzas. Pero sin embargo, esos sistemas son históricos, de fines del siglo XIX. En Argentina no existe. Pero se sigue hablando como si todo fuera igual. Se sigue hablando del reajuste, de la fórmula. Yo le decía a los diputados, y contaba, van a tener que conseguir a Mandrake para hacer la fórmula, porque no hay sistema. Entonces, ¿qué pasa? Como no llamamos las cosas por su nombre, ustedes se recordarán que hasta hace poco decían se murió de una enfermedad incurable, ¿no? Si no era incurable no se hubiese muerto. Claro. Y acá esas obviedades no se entienden. Esos sistemas previsionales se basan en dos cuestiones, a lo que se llama pirámide previsional, en dos condiciones básicas que la definen. La condición de salario diferido implica proporcionalidad y equidad. ¿Mm? Equidad no es igualdad. A veces se confunden los términos. Vamos a explicar, porque tiene mucho que ver con la previsión y con la vida misma. Si aplicamos el criterio de igualdad, como inclusive se lo plantea actualmente, no cumplimos con la equidad, necesariamente. Ejemplo académico, si no lo entienden, me avisan. Hay un papá que tiene dos hijos, un hijo adolescente, que le llega al hombro, y un hijo más chiquito, que le llega apenas a la cintura. Van los tres a ver un partido de fútbol en una canchita de barrio, de pueblo, que hay una pequeña empalizada. El papá le da, y lleva uno para él, un cajón igual a los dos hijos y a él. Se suben los tres al cajón, él obviamente mira el partido cómodamente, el adolescente le llega acá, y la empalizada al chiquito lo tapa. Y eran tres iguales. El papá no necesitaba el cajón, pero necesitaba dos, el chico. Entonces, la equidad es una construcción que tiene que ir en paralelo con el concepto de igualar oportunidades. Si no, ocurre lo que hoy ocurrió en la previsión social. Se convirtió en una gran meseta de miseria, no en una pirámide proporcional y equitativa. Y esto se da a través del tiempo. Vieron que nosotros le asignamos siempre a lo último, ahora este gobierno, antes al anterior, antes al anterior. Bueno, esto fue cayendo a través del tiempo, en forma tan patológica que nos acostumbramos en la cronicidad hasta que una etapa aguda nos mata. Y esto pasó. Las cajas, cuando ya se constituyeron como sistema, empezaron a ser vaciadas. Nosotros fuimos el primer sistema previsional en Latinoamérica, en 1904, la ley 4349 de trabajadores públicos, con la ley bismarquiana, que no existe ya en el mundo, 5 trabajadores activos por un pasivo. En la política se sigue hablando de esas proporciones, no existe en el mundo, porque esto estaba muy relacionado, ese esquema, con lo que fue la posguerra, era el momento de la reconstrucción de Europa, la atracción de poblaciones jóvenes, de países dependientes, no centrales, a esa reconstrucción que rejuvenecieron
la pirámide y había pleno empleo. Y teníamos ya el tema del forrismo, de lo que era el trabajo en cadena, en líneas. Y teníamos en barracas, que se lo Quitaluga con 10.000 operarios, Alpargata con 14.000, por lo cual había cierta racionalidad en esa proporcionalidad. Cuando se termina de constituir como sistema hacia los 50, a través de las diversas cajas, empieza el propio vaciamiento del sistema. Lo advierte Perón, inclusive. Lo advierte Perón. Dice, no hay que darle las cajas al Estado porque va a usarlo el gobierno de turno para financiar otras cosas. Y esto va pasando. Va pasando a través del tiempo. Claro, teníamos una pirámide joven, por lo cual teníamos pleno empleo. Años 70 había 4% de pobreza. El que tenía un trabajo no era pobre. Y había un estado aspiracional de clase media. En los barrios todavía quedan, yo digo Mataderos, no hay nadie en Mataderos acá, ¿no? Somos muy pocos y buenos. Ah, mira, en Alvear jugué yo, así que Fernández y directorio. Mataderos era la referencia, claro, de barrio, ¿no? Se hizo Mataderos y el mundo alrededor. Perdón, encima de llegar tarde, no pagué el teléfono. Bueno, todavía hay casas de antaño que tenían un localcito que está cerrado, lo usan de garage, porque era el paso a la clase media. Todo eso existió. Toda esa cuestión aspiracional, uno sabía que trabajando podía llegar. Pero en esa época todas eran cajas. Eran cajas. No había un sistema No. de autónomos aparte, ¿ya estaba? Autónomos fue un robo permanente de los gobiernos, de todos, porque había 4 categorías, aportabas a la más alta y están todos en la mínima. Había aporte de empresarios, de comerciantes, y están todos en la mínima. Se igualó a la mínima. Sí. Se robaron los aportes, se robaron. No digo que se lo llevaron a la casa, se dispendiaron en cosas que no tienen que ver con la seguridad social. Claro, esto se notaba poco, insisto, porque todavía la pirámide era joven, existía el tema del empleo, había créditos, banco hipotecario. Quedaron algunas reminiscencias que muchos no conocen en Buenos Aires, pero por ejemplo, el núcleo Barrio Mitre y el núcleo Barrio Rivadavia, ahora la 1114, fueron barrios que eran barrios de transición que se le daba a la gente, le daba el propio banco hipotecario, por un par de años hasta que terminaran de consolidar el crédito y poder mudarse a una nueva casa. Hoy son villas. Y las casas del barrio Rivadavia y de Mitre están como en ese tiempo. Estoy hablando años 60. Es decir, por eso digo, se quedó en el tiempo. Pero mientras nos quedábamos nosotros, ¿qué iba pasando? Iban cambiando las formas de producción. Después del forrismo viene el toyotismo, irrumpe la tecnología, después la robótica, después la informática y ya la inteligencia artificial. Y nosotros estamos todavía en el pensamiento de que va a haber 5 trabajadores activos por cada... No existe más. Por lo cual, no es una condena a muerte a los que llegamos. Eso ya lo tenemos adquirido. Lo que se está viendo con nosotros es la prohibición del futuro. Porque nosotros somos el espejo que adelanta de todo esto. Entonces, ¿por qué va a aportar mis hijos, que me vienen hablando toda la vida de esto, si su destino es cobrar 260.000 pesos, no poder comprar una casa, no poder evolucionar? Es decir, por eso, en esto también, sea el tema cultural. No es que el Fondo Monetario nos presta, nos regala, que no hay milagros. Lo que no quiere decir que sea fatal el destino. Pero dicho esto, lo que tenemos que tratar de ver cómo son las diagonales para salir. Porque si no estamos dando vuelta, uno se va de 1 semana, 2 semanas a Argentina y cuando vuelve, lo decía Sergio la otra vez, parece que cambió todo, no entiende nada, los precios, el subte,
que acaba de aumentar nuevamente hoy. Digo, pero ¿cuánto me fui? Una semana. Ahora se va 20 años, vuelve y está exactamente igual. Las cosas que estamos viendo en el 2024 son las que vimos en el 94, lo que vimos. Privatizamos, no privatizamos, estatizamos. Fíjense con el sistema previsional. Fracasaron todos los sistemas en Argentina. El público, el privado, el estatal. Porque nunca se pensó en la previsión. Se presentaron negocios financieros que se hicieron, que dieron frutos para muy pocos, y después se fue sosteniendo eso a través del tiempo como si fuera la verdad revelada. Y hoy llegamos a ese punto de quiebre donde no es que el actual presidente, con características personales determinadas, muy florecientes y cuasi patológicas para muchos de nosotros, sea el que complica la situación. Es un emergente de esta condición, de esta sociedad desmembrada, de este hormiguero pisoteado. Ahora bien, ¿qué hacer? Bertolt Brecht decía que si no podemos mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad. Y decírnosla, sobre todo para nosotros. Porque si no esperamos que esto evolucione naturalmente. Que discutimos una ley como es ahora el tema del reajuste, de la movilidad, y si conseguimos esa ley, va a cambiar esto. La mala noticia es que no. ¿En qué situación estamos hoy? Tenemos 7,5 millones de jubilados y pensionados, nacionales. Después están las cajas provinciales, pero es un segmento mucho más chico, no llegan a 600.000 personas. Los regímenes especiales, que siempre se alude, la justicia y demás, si son justos, injustos, los docentes, no mueven la aguja. Es un disparate sí que haya 114 sistemas de seguridad social en un país. No entiende nadie. Tenemos el sistema nacional, cajas provinciales, profesionales, regionales, innumerables. Disparate. 114 sistemas previsionales. Para los que tenemos todos las mismas condiciones de trabajo, las mismas condiciones aspiracionales de vida. Eso habla de la segmentación de todo en la sociedad argentina. Con la salud pasa exactamente lo mismo. Ahora vamos a ir después al otro tema. ¿Qué ha pasado? De esos 7,5 millones de jubilados y pensionados y del 1.000.000 de personas con discapacidad, que están aún peor, y que nadie las menciona. Las pensiones no contributivas no existen. Y saben que una pensión no contributiva es equivalente al 70% de la jubilación mínima, que hoy son 190.000 pesos. Porque los 260.000 se llega con otra iatrogenia, otra cosa que nadie puede entender, que es un pago en negro que hace el Estado Nacional en forma consecutiva desde hace 1 año y medio con 2 administraciones del Estado. Que se hacía cada tanto cuando había una elección, cuando daba muy mal la fórmula para simular 1 o 2 meses, pero que se instituyó como política de Estado. Una administración lo adoptó, al ese pago en negro se lo llama bono, nadie sabe qué es, y lo más grave es que es discrecional. Es lo que se le ocurra al ministro de turno. Si ustedes ven la evolución del año pasado, ese bono o pago en negro va siguiendo el decurso de las elecciones. Los piquitos son el mes antes de cada una de las elecciones, menos mal que hubo 3 o 4, entonces se cobró un manguito más. Las pasos ayudaron. Claro. Y el repechaje, el balotaje también. Todo venía bien. Entonces, en este mare magnum, como decía, naturalizamos cosas que en nuestra visión provinciana de nosotros mismos, creemos que el mundo es así. Yo doy clase en 3 universidades de otros países. No entienden la terminología, no entienden la inflación, no entienden cómo podemos vivir. No, y nosotros, ¿sabés qué? Naturalizamos esa situación como, bueno, hay un libro de Bruno Traven, un actor centroamericano
del siglo pasado, se llama El barco de los muertos. Es una novela en el puerto de Amberes donde iban los barcos a desguace y necesitaban tripulación. Y uno dice, eran barcos que estaban destinados a naufragar. Y sin embargo tenían tripulación. Y lo que cuenta Bruno Traven, algunos creen que es un seudónimo de Hemingway, los que creen y los que llegan por distintas condiciones a esos barcos, hacen toda la vida como si no fuera a tener ese destino. Sabían, pero seguían las pasiones, los amores, las tristezas, sabiendo que se los había destinado a ese fin. Y nosotros pareciera ser que aceptamos ese destino, esto que estamos hablando, y para lo cual no nos formamos, no criamos una familia, no hicimos una nación. Y decía, volviendo a esta gran planicie, a esta gran meseta, que esos 5 millones del haber mínimo de 190.000 pesos, que fíjense inclusive... De los 7, 5 son de haber mínimo. Sí, de los 7,5. Ahora cuento la segmentación. 5 millones cobran 190.000 pesos más ese pago en negro de 70.000 pesos. Entonces, fíjense que dicen, bueno, ahora con el IPC, es decir, precio consumidor, es decir, inflación, nunca más van a perder. Es un número indubitable, es un FEDERINDEC, es un organismo saneado, qué sé yo. Empezaron a perder el primer mes que lo aplicaron. Fíjense, vamos a esos 5 millones. Se aplicó el 11%, que es el IPC correspondiente al mes de marzo. Magnífico, no perdimos. No perdieron en el haber los de la mínima. Pasaron de 170.000 a 190.000 pesos. Pero el bono sigue siendo de 70.000 pesos, igual que en marzo. Por lo cual el reajuste total que tuvieron para llegar a los 260.000 pesos es el 7%. Es decir, 4 puntos menos que el propio IPC. Eso a los 5 millones les pasó eso. Después hay 1,5 millones más que no reajustan por fórmula, sino que tienen el goce malhadado del 82% móvil, la vieja aspiración. Pero no es el 82% móvil del salario que esa persona tenía en actividad o su equivalente. Es el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Entonces solo se mueve cuando se reúne el Consejo del Salario y fija un nuevo salario mínimo vital y móvil. ¿Qué pasa? No reunía el gobierno al Consejo del Salario, entonces hasta el mes pasado siguieron cobrando conforme el salario mínimo vital y móvil de febrero. No se movieron. ¿Saben cuál fue el aumento para ese 1,5 millones? 2% hasta mayo. Se reunió el Consejo el día 30 de abril. Lo citan para el 30 de abril, no se ponen de acuerdo. Entonces se fija por decreto cuál es el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué le corresponde a esos jubilados? Un reajuste de 9 puntos por abril y 6 puntos para mayo. Los dos guarismos por abajo de la inflación. Claro. Y ahí estamos ya prácticamente en el total, porque queda 1 millón de jubilados que sí cobraron el 11%, de los cuales dentro de ese millón hay 500.000 que están en las llamadas jubilaciones medias. ¿Saben cuánto es el promedio de la jubilación media? 400.000 pesos. Y después están los jubilados que están bien. 800.000 pesos es el promedio de los que están bien. Ahora, lo interesante, hoy estaba escribiendo una nota que se me ocurrió, la mandé a un medio, después la mando. Vamos a hablar de los 260.000 pesos. 5 millones de los 260.000 pesos, ya ni hablemos de eso porque ya están oficialmente señalados como pobres. Es una declaración oficial porque el límite de pobreza se fijó en 268.000 pesos. Aún con el pago en negro, ya se los condenó. Es un sector oficial. Sí, en la realidad estoy hablando de los números de INDEC. Claro, pero a eso hay que descontarle la obra social de cambio. Ahora vamos. Fíjense
que nosotros calculamos hace 15 años la canasta del jubilado en términos semestrales, con gastos de vivienda, porque la canasta de INDEC no contiene gastos de vivienda. La metodología es la misma. ¿Qué se resalta en la canasta de las personas mayores? Algunos rubros como farmacia, consumo de ciertos alimentos que no pueden consumir. Nosotros, etariamente, tenemos que consumir, aunque estemos bien, alimentos hiposódicos, hipocalóricos. En Argentina no se los relaciona con la salud, sino con la belleza, con la silueta. Son todos más caros. Un yogur de 140, 150 gramos está 1.800 pesos. Y ahora porque no subieron tanto. Claro. Fíjense que el reajuste que tuvieron los de la mínima fueron 20.000 pesos. Claro, pero vamos a ver. Sí, el Milcao más o menos en oferta está por ahí. Es decir, el supuesto aumento no llega a cubrir un yogur. En esa canasta, por otra parte, uno plantea, debiera haber algún día de recreación. 2 salidas a una pizzería, además, dan 15.000 pesos, más o menos. Debiera poder regalarse, quien lo tenga o quiera, para su nieto algo. A veces siempre hay un cumpleaños, ¿qué sé? Un chocolatín. Entonces mi nieto mayor come en Jorgito y sale 1.500 pesos. Me parece que esto es lo que muestra, y hay que agregarle a esto un rubro que era el que yo decía no está en la canasta de INDEC, que es vivienda. Porque como se tiene una idea vieja de nosotros los viejos, se tiene una idea vieja de qué tenemos los viejos. Entonces, no, vivienda tienen toda casa propia. Los viejos solemos vivir, yo tengo un PH, afortunadamente, en departamentos grandes, que son los departamentos antiguos, como nosotros, que tienen mucho más metraje que los departamentos nuevos, modernos, por lo cual pagamos mucho más expensas. Entonces, ese propietario no puede pagar las expensas, porque son el promedio en Ciudad de Buenos Aires, el promedio viejo, 138.000 pesos. Y después hay que pagar los servicios. Y ni me digan que tienen calefacción central y demás. Porque hoy ya no lo puede pagar, ya hace tiempo de esto. Cuando digo hoy, digo un periodo de tiempo. Entonces, escuchamos, van a aumentar los servicios. Lo veo, hoy atendimos 200 personas. Y lo veo en la charla diaria. Vamos a aumentar el gas. Entonces el jubilado ya no prende la estufa. Entonces, menos calefacción, más neumonía. Que más allá de que en muchos casos cuesta hasta la vida misma, es también costoso económicamente para el propio sistema. Un sistema de salud que está totalmente colapsado, totalmente quebrado. Que este es el otro gran tema. Ahora lo vamos a tratar. Vamos a terminar con... ¿Quieres un café? No. Bueno, chiquito. Bueno, chiquito. Hay que aprovechar todo lo gratis. Bueno, siguiendo con este tema, vemos que hay un sector que está, desde lo económico, condenado. Pero, por otra parte, se sigue licuando el haber. Por esto que yo decía. Es decir, no se respeta ni lo que se supone que está consolidado, que es el IPC, tampoco. Yo me llamó la atención, porque hablé, no entiendo mucho ahora el tema político, yo conocía que había partidos políticos, ahora son espacios, pero la gente de los espacios no piensa en lo mismo, entonces me pierdo. Pero del bono no se habla, del pago en negro no se habla. Y a partir de julio se supone que se aplica IPC ya directamente a lo que fuere, y el bono... Si nadie se lo pregunta públicamente, ¿cómo Nadie. puede ser que Nadie. no le apliquen el 11 al bono? No, lo que van, mirá lo que pasa es sencillo. Van reajustando el bono, el haber, una insignificancia, y el bono, como está siempre, son 7 millones, está siempre bajando, le compensa lo que paga. Entonces el sistema sigue ahorrando. Y esto se convierte en superávit fiscal. El festejado superávit fiscal
de enero, febrero, marzo, lo pagaron los jubilados con su vida. Sí. Muy amable, muy agradecido. Lo pagaron con lo que no tiene precio, ¿no? Nosotros decíamos, cuando algunos volvimos después de la dictadura, una vida no vale nada, pero nada vale más que una vida. Bueno, hoy parece ser que no es comprendido así. Hoy que se habla de tantas cosas del pasado, se dejó de valorizar la vida. Y aparte es una visión tan cortoplacista, tan misérrima, que desde el punto de vista del desarrollo capitalista, que les gusta hablar del tema, es un disparate. ¿Saben por qué surge la previsión social? Porque hasta la revolución industrial, vuelvo a la historia, no nos perdamos, después me hacen acordar cuando surge la revolución, hasta la revolución industrial, hasta la máquina, lo que se empleaba era la fuerza de trabajo. Y con los años, la expectativa de vida era mucho menos que ahora, se iba perdiendo esa fuerza. Entonces, ¿qué pasaba? La persona ya no podía levantar las bolsas, no podía hacer trabajos rudos, se retiraba del trabajo y se quedaba sin nada, no podía comer más. Si recuerdan algunos las películas del neorrealismo italiano, van a ver esto permanentemente. Compagni, Montesica, Fellini, Linus Müller, mi metalúrgico, que ahí habla de lo que era el forrismo. Bueno, cuando surge esa clase, la burguesía, que empieza a manejar los medios de producción, ¿qué veía? Que la gente que salía del trabajo la pasaba muy mal, pero tampoco consumía, por lo cual no le convenía. ¿Qué se empleaba antes de todo esto? Cada persona trataba de acumular algo cuando en su vida laborativa para después, cuando ya no tuviera más fuerza, poder subsistir. De ahí viene un dicho que seguramente lo hemos dicho muchas veces y no sabemos el origen. La plata bajo el colchón. Sí. Era eso. De ahí viene ese dicho. Ahora, ¿qué pasaba? Esa previsión individual en realidad un día no existía porque se quemaba la casa, nos levantábamos de noche y lo gastábamos en una taberna y se iba de nuevo de la posibilidad de reciclar riqueza a través del consumo. Entonces dijeron, vamos a hacer esta construcción de guardar esa plata para repartirla, que sigan consumiendo y nosotros seguimos pudiendo tener mano de obra, tenemos destino del producto y seguimos explotando a los obreros. Se decía en la época, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo esto? Porque hoy estamos un poco en esa instancia. Yo le pregunto a veces a los chicos, che, ¿vos por qué aportás, no aportás? Yo no, digo, pero un día por el día, creo que la vida es muy rápida, ¿no? No, digo, ¿para qué? ¿No? Estas cosas, yo guardo porque si compro unos bonos, y como decir, hago plazos fijos y los dólares. Y un día se la gasta. Y volvimos a esa etapa del primitivismo, de la previsión individual. Fíjense el disparate del cual estoy hablando y vuelvo al presente. Siempre trato de buscar los procesos, porque aquellas lluvias trajeron estos barros. Y hoy en lugar de secar el lodazal le siguen echando mangueras, le siguen echando agua. Obviamente que estamos en un problema que es de crisis humanitaria. Y ahora hago un paréntesis con el otro tema, que es la salud. Yo provengo de la salud pública. Entré en la década de los 60 al Hospital Argerich. Salí de vacaciones precipitadas el 24 de marzo del 76. Pero vi cómo se da un proceso similar en el sistema de salud, donde a partir del año 66, con los hermanos Gil Mariño, época de Longaniato, empieza a desarrollarse el sistema privado de salud adentro del hospital público. Ustedes recordarán, nosotros somos todos hijos de la salud pública. Digo, los que se tienen las canas como yo.
Había 3, 4 sanatorios grandes que eran para la gente muy pudiente, y después íbamos todos al hospital público. Era un sistema público muy desarrollado. El primer hospital de geriatría de Latinoamérica y uno del mundo, donde nace la geriatría en Latinoamérica, es lo que ahora es el Hogar Martín Rodríguez en Ituzaingó, que era una colonia, en el año 51. Lo funda el doctor Mario Strejelevich, y su primer libro es, escuchen esto, Vejez no es enfermedad. ¿Mm? Año que está el sanitarista Carrillo, santiagueño, que yo trabajé en un tiempo con un gran discípulo de él, y dimos clases juntos, un gran tipo, un sanitarista fenomenal que fue Florial Ferrara. Y Florial contaba que él recién recibido de médico, lo va a ver a Carrillo, que era el personaje, y se presenta con el guardapolvo blanco y el estetoscopio colgado, bien vestido. Y dice, bueno, me dice, profesor, me vengo a poner a su disposición. ¿Y qué hace vestido así?, le dice Carrillo. Soy médico. Dice, bueno, vaya a la habitación de acá al lado, hay mameluco y botas. Y fue y se puso el mameluco y las botas. Hay que secar los pantanos del noroeste. En 3 años pasamos de 3 millones de palúdicos a 300.000. No hubo vacuna, no hubo ningún fármaco que resolviera la situación. Se terminaron los mosquitos. Volvieron. No con paludismo, pero con dengue. Entonces se crea un modelo de salud que era el modelo sociosanitario. La salud es de una complejidad tal que no la pueden resolver los médicos. Y acá tenemos un modelo que dejó de ser sociosanitario. Está hipermedicalizado. No porque el médico no puede. Hoy acá lo que se llama atención primaria es atención primitiva. Y Carrillo, aclaro, se fue en el exilio en el 54. No en el 55, como dicen algunos historiadores. Con su propio partido político es el que lo desplaza a él y a Sampay, que había hecho la reforma del 49, que como ha ocurrido muchas veces en la historia, muere en el exilio, a los pocos años, trabajando en el estado de Paraná, en Brasil, como médico de guardia. No se explicaban los practicantes de la época, todavía no existía la residencia, cómo ese hombre grandote, mayor, que sabía de todo, estaba haciendo guardia con ellos. Era uno de los padres de los modelos sociosanitarios en Latinoamérica. Es decir, Argentina nunca trató demasiado bien a sus hijos. Pero bueno, se pueden dormir hoy cuando tienen ganas. Pero termino ya rápidamente. Pocos años después, viene de otro signo político, don Arturo Oñativi, que no aparece en los libros. Este hombre crea nada más ni nada menos que el hospital comunitario. Y tiene la locura, en aquel momento, de hablar lo que hoy seguimos hablando sin hacer nunca, la fabricación de las monodrogas, hoy principios activos, en Argentina. Duró menos que chancho en misa. Él y el presidente Ilia. Ilia, sí, bueno. ¿Y por qué nombró esto? Porque había un concepto que se mantuvo hasta, insisto, el 66, porque empieza a desarrollarse como las plantas parasitarias dentro del sistema público y privado. Los gilmariños tuvieron uno de los primeros sanatorios de clase media, que fue el San Patricio en Flores, que empezó a ser un tipo de prepaga, de prepaga de esos tiempos y demás. Y después, en el Argerich, mi hospital,
aparece un servicio de unidad coronaria que empieza a traer aparatología, monitores en la época, que empieza a cobrar. Estaba la sala de cardiología para el resto, y ahí a unidad coronaria llevaban a los artistas. Tuve muchas veces internado Porcel, que tenía ciertas inconductas sociales, Minguito Tinguité, la Altavista. Entonces se fue prestigiando. Aparte el servicio era bueno. Pero había un servicio A y un servicio B. El que pagaba y el que no pagaba. Los dos se atendían, pero ya no era lo mismo. Y ahí, y esta es una historia que vale tenerla presente, se empieza a desarrollar todo lo que es cardiocirugía, con el doctor Espato, era la época de los cardioinjertos, de Bernard, de Barnard, y se empiezan a operar perros en forma experimental. Era una carnicería, es patético verlo porque para una operación experimental de un perro morían 7, que eran los transfundidos. Entonces, en esas cosas disparatadas de Argentina, se llevaban los perros del Pasteur a la terraza del hospital. Y bueno, y ahí se va desarrollando la cardiocirugía experimental, hecho con toda profesionalidad y buena voluntad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un día ya no alcanzaba ese servicio privado en el hospital. Y había que darle, más allá del marketing de los artistas que se atendían, había que darle algo más. Y en los 70 traen a un fenómeno argentino que se había conocido en Estados Unidos. Traen al doctor René Favalora. Y trasladan todo eso al Güemes. Todos esos equipos de cirugía. Y quien merecía serlo, un fenómeno, como fue Favaloro, y el Güemes empieza a convertirse en la gran referencia de la cardiocirugía, la cirugía intervencionista y demás. Ahora bien, ¿qué pasa? Quien proveía era el PAMI. En el 93, cuando se arma el escándalo de Matilde Menéndez, los últimos 9 millones de dólares de la época, había convertibilidad, lo puso el PAMI en el Güemes, que ya estaba quebrado. Es así. ¿El PAMI desde cuándo era el sistema de salud? El PAMI es del 71. El PAMI lo hace Manrique junto al PRODE Manrique. Claro, para ganar la elección del 73, que le fue muy bien. Fue muy bien porque fue la tercera fuerza. ¿Y qué pasa? El PAMI tenía pocos viejos y buena recaudación. Había un nivel de ocupación muy aceptable, por lo cual daba. Pero eso fue en la protohistoria de esto, ¿no? Pero iba esto del desarrollo de ese sistema privado, porque cuando cae el Güemes, el servicio de cardiología había que reinventarlo en un lugar, y era en una pequeña casa de la calle Solís, entre Belgrano y Venezuela, que era la Fundación Favaloro. La Fundación Favaloro no estaba en Belgrano como la vemos ahora. Es decir, se empieza a desarrollar, y se empieza a desarrollar con plata del Estado, con plata del PAMI. Guarda que no hablo en detrimento de la Favaloro, ¿no? Digo, estoy tratando de escribir, porque lo mismo hizo el italiano, y con fines bastante menos altruistas. La Favaloro continuó con eso hasta por lo menos la muerte de él, porque Hasta había una deuda, ¿no? Sí, del PAMI. y hoy trabaja por OP todavía con PAMI, por orden de prestación. Bueno, es uno de los temas que le causa la crisis, más allá que la Favaloro tenía un director en el PAMI, que era Pistoria, que después claro, fue el director del PAMI. Médico. Este, Hoy tenés como una superposición del sistema privado de obra social, de prestador, y Sí. el PAMI es la mayor obra social de la Argentina, ¿no? sí, pero el poder es de la industria del medicamento y de las prepagas. El poder no es ni del Estado, ni de O sea, el gran los pagador que es sanitarios. PAMI no es el que tiene el poder. No.
Ya llegamos a la actualidad. Terminaba, se hace lo cardiovascular en la Favaloro, que se va desarrollando, y el resto de lo clínico, hay dos hermanitos, que algunos recordarán, uno Juan y otro Roberto, que manejaron grandes aspectos de la economía históricamente y fueron representantes de los capitales suizos en Argentina históricamente, los hermanos Salomón. Entonces dijeron, nosotros conseguimos el capital para salvar esto. Y se llevan todo el aporte clínico a lo que era la maternidad suizo-argentina. Quien se lo lleva es un grupo financiero, que hizo una gran inversión y que hoy es uno de los grandes jugadores, o tal vez el más grande, hay otros, pero tal vez el más grande en el sector. Velo Copite. Velo Copite es, nada, es un CEO, es un CEO, es un CEO. Cuando estaban armando los Arcos, un día, el sanatorio de los Arcos, en Juan B. Justo, un día le digo, che, pero qué, nos encontramos una vez por año cuando se trata del PMO, ¿no? Y le digo, che, ¿qué están haciendo ahí? No estamos haciendo un edificio. Y ahora lo vamos a usar como sanatorio. Ahora cuando el grupo dice, no va más la salud, vamos, es un hotel o es un casino. Sí. Digo, esto es interesante como concepto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se había armado también en el Longaniato el sistema solidario de salud, obras sociales sindicales, que fue el pago de Onganía al neoperonismo. Bandor, el modelo bandorista. Y lo particular de esto es que se le asegura, hasta el día de hoy, el financiamiento al sindicalismo, no a los sindicalistas. No al sindicato, sino al sindicalismo. Por eso es hereditario. Es como la monarquía. Y que van dejando los hijos. Si los hijos salen medio, igual quedan. Les crean gremios adaptados, ¿no? Es inentendible realmente. Pero bueno. Esa sí sería una cata. Sí, Un claro ejemplo de cata. sí, sin lugar a dudas. Pero Lo que decís igual es muy importante para entender Ahora que todo estaba lo que cambiado el ibas a término. Ahora estaba cambiado. claro, lo que pasa es lo siguiente, mirá. ¿Qué va pasando? Los modelos de salud, como decía, cambiaron los modelos de producción, cambiaron también en el mundo los modelos de salud. Y acá no se comprendió. Hoy por eso estamos también en una crisis estructural monumental. Estamos perdiendo un capital que es irrecuperable y que no es plata. Pero vamos a esto y llegamos ya al momento actual. Ese modelo llamado solidario implicaba un financiamiento irrestricto a los sindicalistas. Al día de hoy están negociando pesos, nada más. Pero ¿qué pasa? Al haber irrumpido la medicina privada, estos grupos, en forma tan brutal en el mercado, en un momento de gran concentración de capital, los que se convirtieron en las gerenciadoras de todas las obras sociales, y hay muchas inventadas, es indecible la cantidad de siglas que hay, no se pueden imaginar. Yo descubro nuevas todo el tiempo. Es una oficina con un 0800, que son subsidiarias de los propios gremios en muchos casos. Comercio tiene como 10. ¿Qué pasa con esto? El poder lo asume las prepagas, porque son las que gerencian todas las obras sociales. Entonces, el sindicato simplemente es un ducto donde entra la recaudación mensual, dejan la parte del león y lo otro va para la obra social. Porque es discrecional. Por eso la superintendencia siempre manejó la CGT. Siempre era un acuerdo con la CGT. Obviamente todas están quebradas, ¿eh? Ahora, la quiebra implica el sufrimiento del jubilado o del trabajador activo. Y el modelo de salud quedó estancado, era tan fuerte que pervivió. Pero pervivió como el árbol y la hiedra. Yo hablé de una planta parasitaria que va creciendo alrededor del árbol, y uno la ve cada vez más verde, más bonita, y el árbol cada vez más seco. Y cuando se secó el árbol se empieza a secar la hiedra también. Esto es lo que pasa en el sistema de salud argentino. Hoy tenemos 33 hospitales públicos en la ciudad,
hay 20 sanatorios más, no hay quirófano. Tengo operaciones de cadera con prótesis especiales, de rodilla, esperando hace un año y medio. Con un paciente postrado que podría estar haciendo una vida normal. Y cuando llega esa rótula, hay que operar la otra, porque el cuerpo perdió su eje y se gastó la otra. Es sufrimiento y es una enorme cantidad de plata para el sistema. Son intervenciones que con un paciente que tiene un medio interno normal se rehabilita, no existe la rehabilitación. A lo sumo tenemos un kinesiólogo que viene 2 veces por semana a acariciarnos después que nos operaron. Entonces, lo que puede ser una vida plena termina siendo una carga social, entre comillas. Y, bueno, la pérdida humana que no tiene. Tengo pacientes que necesitan reemplazo de válvulas coronarias esperando hace 6 meses. Eso es tirar una moneda todos los días al cielo y ver cómo cae. Y ahora no hay stent. Bueno, ahora yo estuve con Sichero, los cirujanos cardiovasculares intervencionistas sacaron un comunicado que más que el stent es muy barato, vale $400, una cosa así, o menos. Lo que pasa es que el kit para hacer la operación aumentó el 1000%. Entonces, se están desabasteciendo. Y a su vez nos vamos atrasando en la aparatología. Hoy la medicina cambia diariamente. Va surgiendo nuevos estudios, nuevos protocolos, nuevas propuestas, nueva aparatología. Y esto no está pasando. Entonces, ¿qué lo vamos pagando? Eso con la vida propia. El medicamento, que es el otro gran tema, vieron que se habla de las prepagas, pero no de la industria del medicamento. Lo de las prepagas porque es una interna política, porque hubo una prepaga que financió a un candidato y otra que financiaron al resto. Entonces, es una disputa de otro orden, son todos socios. La industria del medicamento se consolida como tal en el año 97 con Víctor Carlos Alderete el Breve en el PAMI, que tuvo un intento de privatizar el PAMI, lo cobramos con un amparo en ese momento. Donde las 3 grandes cámaras de medicamentos, 2 más grandes y una más chica, Silfa, CAEMA y Cooperala, que disputaban precios entre sí, vino un tipo, que era el número 2 en Bagó, Pablo Chalú, que después fue secretario de Economía con Dualde, y dijo, muchachos, pongámonos de acuerdo, hagamos un solo vademecum y ponemos los precios nosotros. Y el PAMI pasó a gastar en junio del 97 de 8 millones de pesos o dólares en medicamentos con el control de troquel de farmacia. Hasta el mes de mayo gastaba esos 8 millones de pesos o dólares. Al mes siguiente, con el contrato capitado con la llamada industria del medicamento, pasó, sin pandemia de por medio, a gastar 25 millones de dólares. Por un vademecum enorme, es decir, 2.000 específicos de farmacia, de los cuales nunca se usaron más de 350. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Vieron que todos los años que hay elección presidencial hay lío con el contrato de PAMI, que sacamos los descuentos, es porque se está renegociando el contrato. Y se está renegociando el contrato porque la industria pone en las distintas fuerzas que tienen posibilidad de ganar. Lo van a ver un día con tiempo, que me invitan para el asado, hacen el aporte solidario para campaña. Y después lo recuperan del PAMI. Gana quien gane. Los americanos dicen, el que paga la cena elige el menú. Y eso viene pasando pacíficamente. Entonces estamos con el siguiente problema, que con lo que se gana no se pueden comprar los medicamentos. Contaron 300%. El año pasado 300%, en lo que va de este año el 130%. Y el año pasado con los precios regulados, o acordados, Miren, lo del año pasado es interesante. Jubilaciones con bono aumentaron el 140% en el año. Jubilaciones sin bono, 110%. Medicamentos, 300%. Acá decía. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vemos todos los días? Vemos gente que no puede comprar medicamentos.
Entonces pasa algo que por ahí quien tiene un nivel cultural o alguna otra posibilidad lo puede evitar, pero el paciente readapta las dosis a lo que tiene en el bolsillo, no lo que le prescribe su médico. O lo comparten entre las... Claro, entonces, ¿qué termina pasando? El jubilado gasta, el sistema gasta, la industria pervive y el tratamiento no sirve para nada. ¿Qué se empieza a ahorrar? En los tratamientos de las enfermedades que tenemos los viejos, las crónicas, que muchas de ellas son asintomáticas. La hipertensión no nos da síntomas. Cuando aparece el síntoma es porque tenemos un infarto o una ACV. Entonces, yo lo veo todos los días, ¿eh? Se me paran los pelos porque digo, no puede ser que no se vean estas cosas. Y yo, no, doctor, me dio 3 por día de enalapril, pero yo tomo 1 día por medio y ando fenómeno. Y es así, ¿eh? Bueno, una familia un día toma una Claro, y se curan entre todos. Sí. Es como en algunos tiempos de crisis se hacían los exámenes de orina de pileta, ¿no? Se juntaban todas las botellas. Pero está todo desfasado, porque mi hijo está en la Fundación Favaloro y está en el Hospital Anari hace 25 años. Gran y hospital. tiene el mismo sueldo que el encargado de mi casa. Claro. Bueno, ahí vamos a lo que hoy no vamos a poder recuperar, que es el recurso humano. Lo que decía la Asociación de Médicos Cardiólogos Intervencionistas habla precisamente del recurso humano, más allá del precio de los stent, de los kits y demás. Formar un médico con esas capacidades tarda 10 años. Sí. ¿Y saben dónde se están yendo? Esto yo no Se están yendo todos afuera. sé, lo de España, sé Los mejores porque médicos. No, se van a Chile, a Sí, Uruguay. exactamente Sí, acá. cobran el triple en Uruguay que en Argentina. No, se fueron todos. Claro. Los mejores. Y eso no se recupera, ¿eh? No. Ayer estaba hablando con un cardiólogo y me dijo que trabaja para Galeno. Y ayer fue a hacer un trámite al banco y vio que tenía depositada la plata de Galeno, pero del mes de más. Ujú. O sea que van pagando. Por eso, lo que desaparece con esto no solo es el recurso humano del joven, sino desaparece la atención primaria. El médico de cabecera es un holograma. Hoy El pa- médico de cabecera, a ver, ya no es el mismo de antes. El No, médico ya más no es el viejo, mismo. mucho más viejo. Somos descartables, nos tratan como descartables. Y cuanto más, y siempre apurados. Apurados que se vayan por entre el otro. Ya no es lo mismo, ya cambió todo por completo. ¿Sabe qué Es muy diferencia? triste. Nosotros somos 8 millones de viejos en Argentina. ¿Sabe cuántos geriatras tenemos? Registraron en la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. 600. Es una especialidad que en países, porque las sociedades envejecen, es de la más requerida. Y no quiere decir que no esté capacitado un médico clínico, un médico de familia para atender. Pero ¿en qué difiere? En la escucha, en que tenemos síntomas muy particulares y tenemos que tener esa escucha para poder desentrañar qué nos está pasando. Entonces, cuando esto es tiempo, y el médico no tiene tiempo porque trabaja en el hospital a la mañana, en el consultorio a la tarde 2 semanas, en la prepaga, es decir, para juntar un sueldo digno, tiene que tener pluriempleo. Bueno, ese pluriempleo de toda la gente del sistema de salud fue, en términos de crónicos, el gran tema que causó tantas muertes en la pandemia. Con Beto Crescenti vivíamos sacando desastres dentro de los hogares, cuando se suponía que estaban blindados para la familia, pero el trabajador iba de ahí a otro lugar, las chicas, las cuidadoras, trabajan en 3 lugares. Venían del tercer cordón del conurbano a trabajar, tren, se llevaban el virus y lo traían. Nosotros presentamos a Ginés un paper varios días antes de decretarse la pandemia, contando esto, que no era ninguna novedad porque teníamos el diario del lunes, había pasado en las residencias de Madrid y en Lombardía, y no había pasado en Alemania y en Portugal, que tienen una composición etaria muy similar. Nosotros tenemos 10 años menos expectativa de vida que ellos, ¿eh? Por lo cual acá fue inexplicable. Pero al margen de eso, ¿qué pasaba? No se contempló cuidar el recurso humano, que era lo que se había hecho en Portugal y en Alemania. Esos hoteles que se armaron para llevar a la familia, que no se usaron para nada,
En Portugal y en Alemania, digo, dos países, uno chiquito, insignificante en la Unión y el otro una potencia, ¿qué hicieron? Juntaron esos lugares para que viviera el personal. Entonces lo llevaban de un lugar aséptico a otro aséptico en un transporte aséptico. No tuvieron muertos. Entonces, lo que estamos viendo, por eso decía la complejidad de la salud, de los sistemas, tienen que atender a la multiplicidad en términos de lo social. Yo estaba haciendo hace muchos años una pasantía por el hospital de Getafe en España, estaba haciendo en geriatría, ya termino. Y estábamos dos observadores, estaba con un muchacho africano. Él hablaba bien inglés y mal el español, yo hablaba algo de español y mal el inglés, pero nos entendíamos. Nos hicimos con pinches, nos hicimos con tapas. Y un día nos dicen, bueno, hay que darle el alta a un paciente, pero vayan ustedes a hacer un informe de la casa, a ver cómo está, qué necesita. Pensando con mentalidad argentina, digo, estos no saben qué hacer con nosotros y nos mandan a mirar. Y nos mandan a mirar. Entonces anotamos cosas elementales, ¿no? Que acá ni se preguntan. Por ejemplo, está prohibido que una puerta del baño abra para adentro. Es decir, tiene que abrir para afuera o ser corrediza. Acá se compra usted baño en un departamento nuevo y abre la puerta. No se consigue un baño sin agarraderas. No se concibe los escalones fuera de escala no pintados de amarillo. Bueno, fuimos anotando todas esas cosas. Y lo dejamos y nos fuimos a tomar una cerveza, una cañita. Pero con mi mentalidad adaptada a esto, decía, nos hicieron hacer algo. A los 7 días nos llaman y dice, doctor, le pedimos que vayan a ver si está hecho todo conforme a la propuesta que plantearon ustedes. Habíamos puesto de todo, ¿no? Y estaba absolutamente todo. ¿Qué había gastado el sistema? Nada. 2 mangos. 2 operarios, los elementos de agarraderas. Y el paciente iba allá a un lugar que no se nos iba a caer, que si tenía algún problema tenía una pulsera sónica, que apretaba y tenía la urgencia. Hace 20 años, más de 20 años. Pero ¿saben qué? Eso abarata los costos. Sí, claro. Hoy las reinternaciones Prevención. permanentes. Yo la llevaba a mi mamá a un kinesiólogo en Villorquiza, que cada vez que íbamos, había un muchacho que ponía una rampa, él, manual, y a veces se caía y alguien se accidentaba, porque tiraba la rampa para que la gente suba. Claro. Pero como si es un lugar de kinesiología, ¿cómo no tiene Tiene que tener rampa? puesto. Sí. Sí. En realidad, por eso el tema, como es integral, un día que invite el asado Sergio, Hacemos eso. yo traigo la carne de matadero para asegurarnos que... Que sea bueno. Claro, pues nosotros ya a cierta edad tenemos ventaja, podemos cantar mientras nos lavamos los dientes, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la fiebre amarilla en Argentina? Vamos a ir a 1870 algún día. Porque ahí surge una concepción de que la salud no era un problema exclusivamente de los médicos. Quien primero se hace cargo de la fiebre amarilla es la policía, en San Telmo. Yo tengo un libro que escribí con un querido historiador muy peronista, no conocido por los peronistas, que es La venganza de los negros, porque se asignaba en algo que se supone fue un mito urbano, que la fiebre amarilla le traían los cadáveres que bajaban por el río en la guerra del Paraguay. Y los que eran carne de cañón eran los negros. Ustedes saben que iban con el Remington con una sola bala, ¿no? Así que por eso Buenos Aires se refunda en la Recoleta. Claro, se muda. Se muda. Pero y ahí, que eso ya es para el asado, el jefe de policía era el comisario Gorman. Lo relacionarán con Camila y después. Que el tipo, claro, eran los serenos, que eran los primeros que llegaban a la escena de la tragedia, y eran los que también morían, pero eran los héroes de la película. Entonces Gorman usaba esto en la prensa, porque eran los arrojados, y que lo eran, y todos recordarán, y ya vamos prendiendo el fuego, una foto, un cuadro que veíamos nosotros en las escuelas cuando éramos chicos, que era la foto, la imagen de una mujer tirada en el suelo de una casa de San Telmo,
un chiquito llorando al lado, alguien mirando la puerta y dos que se sacan la galera y entran. Esa era la foto de la fiebre amarilla. Es de un autor uruguayo, está en el Museo de Bellas Artes de Uruguay, y describe lo que fue esa época. Esos dos que entran eran Marcos Pérez y Cosme Argerich Gallo. 3 Argerich marcan la historia, y la historia desde el protomedicato a todo el siglo XIX. Francisco Cosme, el padre, un barcelonés, Cosme Argerich, hijo, los nombres de hospitales van a dar la pausa. Sí. Y el más chico, que era el único no médico, pero fue uno de los que murió con la Comisión de Salubridad Pública en la fiebre amarilla, que son los que se quedaron, los médicos y los no médicos, integraron esa comisión. Heroicamente hay un monolito frente al Hospital Muñiz, que cuando no lo tapa el pasto se pueden leer los nombres, y que son los nombres de los hospitales. ¿Y la fiebre realmente vino así? Venía... No se tiene comprobación. Decía que estamos en esta instancia, y es en la instancia que les digo, con esta harina hay que hacer el pan. Es decir, el pasado nos da la pauta para hoy hacer otra cosa. Y hoy, en una situación de catástrofe, ¿qué hacemos? En 40 años que trabajo con mi amigo Beto Crescenti, y nos tocó ir a una innumerable cantidad de geriátricos incendiados, derrumbados. Todos los años. Y uno llega al lugar, pensemos en un terremoto. Esto no es un hecho natural, es un hecho provocado, pero llegamos a la ciudad donde cayeron los edificios. Llegamos con Sergio, con 2 o 3 más, y decimos, che, ¿qué hacemos con esto? Vemos toda la tierra, gente, gritos. Lo primero que hay que hacer es un comité de crisis, hacer un showroom y ver a quiénes hay que sacar primero, que son los que están abajo de los escombros, son los que se mueren ya. Hoy, de estos 8 millones de argentinos que están en la situación económica y sanitaria que describía recién, hay un X, INDEC dice 1.960.000, yo creo que son muchos más, se puede llegar al número, cruzando padrones de ANSES, padrones de PAMI, padrones de obra social, provincia y municipio, podemos llegar a un número bastante aproximado, o a ese millón. Ese millón está en todas las condiciones que está el resto, en términos de lo que hemos explicado, pero que a su vez no tiene ninguna otra red familiar, ni social, ni nada. Nosotros, por ejemplo, hay un fenómeno con el tema de vivienda, porque hablamos del... Un alquiler no lo puede pagar un jubilado, ni remotamente. Entonces surgieron ya hace 8 o 10 años las pensiones. Nosotros hacemos los seguimientos Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Rosario y Córdoba, capital. Bueno, las pensiones yo tengo ahí en San Telmo, Montserrat, Congreso, que eran los viejos hoteles, no pueden estar habilitados, se convirtieron en pensiones para viejos. Una pensión con baño compartido sale 160.000 pesos, una habitación. Tuvimos un problema con el desdoblamiento del pago en el mes de abril, Sí. porque la primera cuota fue de 135, era lo mismo que habían cobrado el mes anterior. Faltaban los 70, Claro. qué horror. Y en la pensión no hay un juicio de desalojo. No pagaste, te saca la valija el otro día. Tuve que poner 2 chicos, 2 compañeros míos, a ir a negociar con los encargados, que son más malos que los carceleros, las encargadas que le dan, para que no lo saquen, para que esperen a que cobren la otra parte. Mire el disparate que hemos llegado. Sí, Ahora esa gente después durante el día andan, vienen un rato a la defensoría, toman un té, un café en invierno, al mediodía se van a la parroquia a comer algo. Entonces, ¿Pero van a la defensoría para hacer un reclamo o van para tomar el té? vienen estar un rato. a no tener frío. Claro, claro. En verano van a la plaza, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y van a buscar comida. No, no tienen red. tenemos inclusive hasta una lista de comedores y de lugares para bañarse. Porque hay gente que se va desestructurando. Es decir, la calle rompe. Inclusive hay gente en situación de calle que no acepta ir a un parador. es verdad. No acepta reglas. Pero un anciano no puede estar en la calle. Y están. ¿Y dónde van a estar? Es más, la gente de la calle tiene edad indefinida. Es
decir, vos ves un anciano y por ahí tiene 50 años. Es decir, son jóvenes brutalmente envejecidos. Y que no acepta reglas, no se resocializa. Entonces, esa cronicidad en la miseria, ¿saben cuál es la diferencia? Nosotros vivimos, muchos de nosotros, no incluyo a todos, pero fuimos pobres. La diferencia entre el pobre y lo que se llama indigente, entre la pobreza y la miseria, es que uno y otro tienen el piso de tierra, pero el pobre lo sigue barriendo. ¿Mm? Hay una fractura cultural. Imagínense en la descendencia. Por eso hablo de esta crisis multifacética, que es cultural. Los chicos no tienen vocabulario. Cuando rompemos la comunicación simbólica, se enfrentan los cuerpos. Cuando no hay palabras, cuando no hay intermediación, se enfrentan los cuerpos, que es lo que estamos viendo. La violencia es eso. Estamos trabajando en Rosario un proyecto para tratar de juntar viejos con chicos, porque los chicos de 15, 20 años vivieron la cultura del narcotráfico. Y son los viejos que vivieron otro Rosario, Rosario rico, el de la trova, esa cultura maravillosa. Bueno, entonces, primer tema, ¿cuál es la propuesta? Sacar a esos de abajo de los escombros ya. Para eso emplear recursos de los municipios, trabajamos mucho con los municipios. Las ciudades más chicas son las más proclives, porque hay una democracia más cara a cara. Acá al intendente, al presidente no lo ve nadie. En el pueblo chico lo saludan o lo putean todas las mañanas. Entonces, tenemos que trabajar, inclusive en Ciudad de Buenos Aires, lo estuve hablando, tratar de buscar. Las grandes ciudades son las que más ocultan los dramas. Nosotros no sabemos qué pasa al lado del departamento de al lado. No sabemos. Entonces, tenemos que detectar esto rápidamente, emplear el recurso. Ya tenemos un padrón aproximado de frágiles y salir a asistir. Hasta ahí asistencia. Pero en paralelo, hay que dejarse, iba a decir de joder, con esto de las fórmulas, y hay que ver cómo recomponer el haber. Es decir, hay que hacer el planteo al revés. ¿Cuánto es la canasta del jubilado? Y cómo llegar a cubrirla lo más rápidamente posible. No es en un mes, no es en 2 meses, pero ir haciendo una aproximación. Porque con esto que estábamos contando al principio, cada vez nos alejamos más. ¿Y por qué no hay un sindicato que le tiene a los jubilados? Nunca se creó. Hubo partidos que se enriquecieron mucho. Era un sindicato fuerte. El de las manos limpias y las uñas sucias. Unos mangos de fami. Pero ¿por qué nunca hubo un sindicato que defienda a los jubilados como lo tiene? Mirá, hay algo, es interesante lo que decís. El jubilado es un trabajador, que acá deja de serlo y se lo llama de otra forma. Pero en el mundo es un trabajador jubilado. Ustedes vieron que la CGT hace los paros, qué sé yo, el tema jubilado no aparece nunca. Es decir, se creó una raza distinta. La condición de jubilado te hace perder lo que es toda tu vida de trabajo. Por eso hablo que esto es representativo de ese programa de subsidio por edad. ¿Quién está? Te da algo, que es lo que estamos viendo. Che, la jubilación que me dio Cristina, la jubilación que me dio Macri, Pero, por ejemplo, es tan complicado que hace creo que ya varios años estamos pidiendo la tarjeta alimentar, porque estamos comprando por unidad, ya no se compra más por unidad. Pero vos sabés cuál es la única... ¿Qué es lo que pasa? Que no nos dan ni la hora con ese tema. Pero porque el ajuste, y ahí concluyo, Terrible. yo decía que se tiene una vieja percepción, creo que hay un asincronismo entre los sistemas de decisores políticos y la sociedad. Es decir, creo que Porque eso nos ayuda van por caminos paralelos. Esto es descriptivo. Por lo cual, esto que estamos contando, que lo vemos, nos juntamos y lo vemos con cualquiera, no entra en el rango de la sintonía de los decisores políticos. El factor humano no está hoy menos que nunca, ¿no? Si se habla de la macroeconomía, la microeconomía no existe. Y va a llegar un día que el derrame, ese día para nosotros no va a llegar nunca, pero lo más grave, insisto, no es el presente, es que los jubilados, va a salir una nota en un medio, la mandé por lo menos, que tiene este título, los viejos somos el futuro, porque es donde se ven los chicos.
¿qué chico va a ver viendo a este viejo? Va a hacer un proyecto de vida. Contaba lo de los médicos, que se quieren ir. Yo doy el posgrado de gerontología en medicina, soy un muchacho que recibió hace hija, recibió hace 1, 2, 3 años. Hicimos la cena de fin de año, era 27 creo, y había 20 que no era qué residencia hago, qué especialidad, estaban viendo dónde se iban. Sí. Y hago el parangón con los jugadores de fútbol, yo, obviamente Matadero soy de Chicago, no puedo ser otra cosa, tenemos algunos infiltrados de Vélez, pero... y veo los chicos que los conozco de pibe, que juegan en Chicago, que están en la cuarta, en la quinta, y no están viendo a ver cómo llegar a primera. Están viendo a ver quién los viene a buscar para que se los lleve a Europa. Viene con el medio mundo, se los lleva, que cada 10 quedan tirados 9 por ahí, y uno va a ser Messi, en términos de la ilusión, ¿no? Bueno, y con los otros profesionales está pasando lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un gran recurso, que es nuestra historia. Es insustituible. Que a partir de nuestra historia nosotros, etariamente, tenemos que transmitir esto, que se puede hacer. Se puede hacer. Tenemos que hacer que los decisores políticos entren en la sintonía de la realidad. Que poner no es la que describo yo, es la que podamos ver en la construcción de un sujeto colectivo. Y es como decís vos, estaba pensando esto de los decisores, porque muchas veces, es decir, no está marcado el tema. De repente se produce alguna crisis, vamos a hacer una ley que va a resolver. Las leyes no resuelven nada. Así es. Lo resuelve todos los días el que decide, que tiene a cargo lo que fue, un hospital, o en lo, como vos decías, como el tema no es médico, sino que es complejo pero yo es el que va. Mirá, el otro día estábamos contando la situación, ¿no? Estabas contando vos, Martín, de esta persona, muere una persona que era grande, ¿no? En tu edificio. No, Más o menos, bueno. Muere, estuvo unos días, nadie se daba cuenta. Pasa todos los días. Todos los días. Y lo terrible En la gran ciudad, todos los días. los animales, que era un desastre el departamento, y cómo resolvieron el hambre. Era otro temita. Y Ay, Dios mío. Suele pasar. la Sí, soledad sí. en la ciudad de Buenos Aires es tremendo, con lo cual a veces no es un tema, como dice él, que es médico puramente, sino que es todo un contexto que los gobiernos o los estados tienen los efectores. Así es. Lo que no hay es como vos decís, una convicción de esas decisiones, decir, bueno, pero acá en este caso, en esto, anda y toca el timbre, o en esto, si agarrás un viejo, fíjate cómo tiene, ¿no? Debe ser, hay clave seguramente, Sí, tenés sí. que mirar. Y estoy con un gran legislador, sentado al lado mío. Porque tuvo esa condición de mirar desde lo social. Porque también, como dice Sergio, las leyes en Argentina no tienen espíritu. Okay. Yo conocí un interesantísimo, tal vez el último gran profesor de filosofía del derecho en la UBA, principio de los 70, Bermus Goldschmidt, exiliado del nazismo, que decía lo siguiente. Las leyes obviamente tienen 3 componentes, ¿no? El formal, el escrito, el material, el contenido, y el sociológico, que es el espíritu. Este no existe en Argentina, porque el espíritu se va diluyendo para construir lo material, porque se intercambia una ley previsional con un puente en Salta. Entonces se van modificando y termina hecho un engendro que no tiene espíritu. Y lo que se llama el espíritu de la ley o el aspecto sociológico es simplemente lo que la hace desde la convicción obligatorio para quien la tiene que cumplir, no es la pena. Acá subimos la pena, bajamos la pena, no es la pena. Es que estemos todos convencidos. La Constitución sueca tiene 30 artículos, qué sé yo, son enunciados de grandes principios. Nosotros tenemos una Constitución de norma pétrea, con el artículo 14 incluido, que es de la dictadura del 56. Sí. Que están para no ser cumplidos. El vice. 14 bis, no. Están para no ser cumplidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decía Goldschmidt? Cuando hay un exceso normativo, lo que genera es una forma de control social. Es decir, todos sabemos, entra un tipo de la FIPA acá y levantamos los brazos todos. Porque seguramente algo tenemos en infracción. Aunque no tengamos guita, alguna infracción tenemos. Conforme la resolución tal de la cual nunca nos hemos enterado. Entonces, hay una forma de control social, pero no de convicción de cumplir con las normas, porque nos van a venir bien.
¿Por qué la presión tributaria es monumental en Argentina y en los países nórdicos, que es la misma, mucho más, lo paga todo el mundo? Porque sabe que le vuelve el servicio. Cuando salió una vieja revista, Satiricón, había una sigla, un spot que decía, los impuestos vuelven al pueblo. Entonces Satiricón salió, si vuelven al pueblo, ¿para qué lo cobran? ¿No? Y estamos en esa instancia, no creemos en ese Estado que nos reproduzca en servicios lo que ponemos. Por eso esta gran fractura social, y por eso nosotros tenemos que tener el poder de nuestra historia. Hubo alguien que dijo que se muere 2 veces. Una el día que se termina nuestro cuerpo, que no funciona más, y la otra parte es cuando se termina nuestra historia. Defender hoy esa parte de nuestra vida es la trascendencia de la vida. Y la tenemos que defender dándole estas armas de la convicción, de que se puede transformar a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es lo que va a ser, lo que inexorablemente va a pasar. Una sociedad de convivencia. Una sociedad que recupere lo que hoy no tiene, que es el pensamiento crítico. Que podamos disentir, decirnos cualquier cosa y después irnos a tomar un vaso juntos de algo. Esto hoy se ha ido fracturando, se rompió el pacto democrático que no supimos construirlo de nuestra generación, de la mía, postdictadura, porque nosotros cuando fue tal el fervor, cuando en el 83 recuperamos la democracia, que dijimos está todo, y nosotros teníamos que haber dicho, empezamos a construir la democracia. La democracia es el poder vivir en convivencia, en respeto y demás, ¿no? Borges decía que, y termino, la vida es un tránsito hacia la mediocridad, es un tránsito hacia el anonimato donde los mediocres llegan primero. Y acá hay muchos decisores que se están apurando. Bueno, muchas gracias. Es un recorrido espectacular de la historia. Sí. Sí. Un caso de que hablo como en cadena nacional. Yo tenía una pregunta, pero no vamos más. Yo también, pero No, además tenía una pregunta, ¿cómo hacemos el sistema nuevo? No, ¿y cómo hacer el sistema nuevo? Hay un sanitarista brasileño, no importa el nombre, pero se llama Da Souza, como todos los brasileños, que dice, estamos en un colectivo que hay que arreglar el motor mientras siga en marcha y vemos que se nos caen los pasajeros por las ventanillas. Esto es lo que tenemos que resolver. Es de complejidad y hay que tomarlo como complejo. Es decir, acá parece todo 2 puntos una recta. No es así. No es así. Mirá que la vida, los que tenemos un exceso de juventudes acumuladas, hemos vivido muchas contingencias que salimos del paso con lo que tenemos, ¿no? Chao, gracias. Bueno, muy agradecido, mil disculpas nuevamente. No, muy agradecido nosotros. La verdad que sí. Espectacular.